El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz, exclamó: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos y la criatura saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuando te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María: Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre, y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Ha hecho sentir el poder de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, destronó a los potentados y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió sin nada. Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos 3 meses y luego se volvió a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momentito, hijos. Celebramos hoy esta festividad de la visitación de la Santísima Virgen a su parienta Isabel. Esta fiesta se celebra entre la fiesta de la Anunciación, que fue el 25 de marzo, y la fiesta del nacimiento de Juan el Bautista, que será el 24 de junio. Por eso, entre esas dos fiestas se celebra esta fiesta, que es la visita que hace la Virgen María a su parienta Isabel. La Virgen María, al darse cuenta que Isabel lleva ya 6 meses, está esperando un hijo, su prima, su parienta Isabel. Ella va a servir, va a ir a su casa, a las montañas de Judea, a un pueblito llamado Ain Karim, que quedaba de lo que era Nazaret, casi 100 kilómetros, y ella va a hacer ese recorrido. Va a hacer el recorrido para poder estar con ella. ¿Por qué la Virgen María hace eso? Porque ella sabe interpretar que Dios le ha permitido discernir que si se da cuenta de que su parienta, una mujer mayor de edad no anciana, son 55 años de edad que tiene Isabel cuando va a dar a luz a Juan el Bautista. De manera que se habla de una persona que es mayor de edad, que no está en la edad de tener familia, además es estéril, pero para Dios nada es imposible. Por eso vamos a quedarnos claros en que Isabel es una mujer que tiene 55 años de edad, pero ella está embarazada y está esperando un hijo. Dios se lo va a conceder, se lo ha concedido precisamente porque Dios tiene sus planes. Y los planes será un hijo predilecto, Juan el Bautista, el precursor de Cristo, el último de los apóstoles, el que va a bautizar a Cristo, el que va a preparar el camino del Señor, el que va a presentar a Cristo como el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, en fin. Esto que Dios tiene en sus propios planes, Él sabe que todo es parte del plan de salvación. Vean la actitud también humilde de Isabel. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a ver, venga a visitarme? Ella se cuestiona: ¿a dónde a mí que la madre de mi Señor venga a ver? O sea, ¿por qué a mí? Esas palabras de Isabel manifiestan su humildad, una actitud sencilla de una mujer pobre, una mujer que vivía sufriendo toda la vida. ¿Pero de qué sufría? Sufría porque era mal vista. ¿Y de qué era mal vista? Porque se decía que una mujer que no tenía hijos era una mujer maldita. Era una maldición que estaba sobre ella.
Así lo sentían, así lo decían ellos. Porque en el pueblo de Israel se trataba de tener familia para que se fuera un pueblo que creciera, un pueblo muy grande. Entonces, esa era la mentalidad de ellos. No puede un pueblo reducirse a un pequeño grupo. Tiene que crecer, y en número. Y ese número es precisamente el que tenía que tener familia. Toda mujer estéril no podía tener familia, entonces se sentían mal y eran despreciadas. Siempre se les despreciaba, era la actitud que tenían, y siempre eran humilladas. Así de que Isabel siempre estuvo sufriendo mucho. Sufría los desprecios, con qué miradas le daban las demás mujeres al ver que no tenía familia y demás. Y avanzaba la edad y no tenía familia. Ella pues le pide a Dios con todo el corazón. Le va a pedir tanto Zacarías, que es sacerdote del pueblo judío, él va a estar pidiendo a Dios que le conceda esa bendición y Dios se lo va a conceder. Tanto fue el pedir y pedir y pedir que Dios se lo concedió. Y es ese caso. Es ante todo la actitud de Isabel que recibe a la Virgen María en su casa. Una joven de 16 años, todo el trayecto, el recorrido de lo que ha hecho. Fíjense bien cómo es la actitud de la Virgen María, su confianza y su abandono en Dios. Ella ha creído, es la primera creyente, cree en ese hijo que lleva en su vientre. Sabe claramente que es el Mesías, el Salvador del pueblo de Israel. Y veamos la actitud de Isabel. Isabel con esas palabras: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Cuando ella habla del fruto bendito de tu vientre, son las palabras que le ha inspirado el Espíritu Santo para que ella reconozca a la Virgen María como la Madre de Dios, la Madre del Señor, la Madre de mi Señor. Si Isabel ha creído, es la primera que cree, la primera que ha creído en quien lleva a la Virgen María en su vientre. La Virgen María cree firmemente, acepta ser la Madre de Dios. E Isabel cree firmemente que quien lleva en el vientre la Virgen María es el Hijo de Dios, es el Mesías. Después ella es la primera que va a creer en quien lleva a la Virgen María, a quien lleva a la Virgen María en su vientre. Son esas actitudes de una y de otra. Una mujer ya grande, la otra es muy joven, la Virgen María. ¿Son privilegios que Dios da? Sí. ¿No fue tocada la Virgen María? Tampoco Isabel. Y vean cómo Dios va manifestando eso. Así es que Dios va a permitir esos hijos, y Dios sabe cómo se van a realizar las cosas. Es la mano de Dios. Si Isabel es una mujer estéril y es una mujer ya mayor de edad, no puede tener familia, para Dios eso no hay un problema. Dios le concederá un hijo. Y Dios sabe cómo le va a conceder ese hijo, y así son las cosas. Por eso, lo único que le reza a la Virgen María ante las palabras de Isabel, que es la que cree en que lleva en el vientre, es la actitud de la Virgen María solamente en responder con el Magnificat. Y el Magnificat es expresar las grandes maravillas que Dios ha hecho en su persona. Eso significa Magnífica, lo grande que ha sido Dios con ella, las maravillas que Dios ha realizado. Y las maravillas es precisamente eso, haber concedido el Salvador del mundo, y ella haber aceptado ser la Madre del Salvador. Y lo único que hace la Virgen María es manifestar su gozo, la alegría, cómo se siente llena de amor, de ese amor que lleva en su vientre, rebosa de ese amor. ¿Cómo retener ese amor? No se puede retener ese amor, por eso lo expresa, lo participa Isabel de ese gozo y la alegría que ella siente. Si Isabel en el momento que escucha la voz de la Virgen María y el niño salta en su vientre, lleno de alegría y de gozo, es precisamente reconocer la presencia del Salvador. Y quien lo reconoce es Juan. Y a Isabel acepta que ese hijo es Dios, el Hijo de Dios, el Mesías. Por eso, si la Virgen María llena de ese amor, ¿cómo ese amor que quiere salir, cómo expresarlo, cómo sacarlo, cómo compartirlo? Y así lo comparte, con su presencia en la casa de Isabel.
el poder expresar las maravillas que Dios ha hecho, cómo Dios se fijó en ella, en una humilde esclava, en la cual ha querido que ella sea la madre del Salvador y ha aceptado. Dios cumple sus promesas y ese hijo será el Salvador del mundo. Las promesas que hizo a Abraham, Isaac y a toda su descendencia se va a cumplir. Y dice que viene precisamente a destronar a los poderosos, a los soberbios, a que entiendan. Los soberbios son aquellos que se sienten autónomos, autosuficientes. Su soberbia, que pongan los pies en la tierra, que entiendan bien. Y eso es lo que va a hacer Cristo Jesús. Por eso no se olviden que Cristo Jesús, a todos los que ha curado, todos los milagros que realizó Cristo, las curaciones a los enfermos y demás, siempre la actitud era humildad. Aquel hombre que llevaban en la camilla entre 4 hasta que no lo pusieron en el suelo, bájese. Aquel hombre que esperaba ser curado para lanzarse a la piscina, tirado en el piso. Ahí en el piso es levantarlos. Por eso entonces a los poderosos los destronó, a los humildes los exaltó. Al que con humildad reconoció su propia limitación, el mismo Cristo Jesús lo eleva. Esa es la actitud de Cristo, es a lo que ha venido, a hacer que el soberbio entienda, que ponga los pies en la tierra, que reconozca sus limitaciones, que reconozca que necesita de Dios, que necesita humildad. Y al humilde lo elevó, al humilde lo hizo sentir que valía. Y ese humilde le curó su alma, le curó su propio cuerpo, y darle a entender que era una persona que para Dios era importante y que tenía que vivir en la humildad. Por eso le recomendó al mismo ciego: mira, ya has sido curado, vete, no vuelvas a pecar, porque si no te puede suceder algo peor. Entonces le invita a ser mejor, a vivir mejor. Si has sido curado, vive bien, haz las cosas bien. Se te da una oportunidad, aprovéchala. Es así como se cumplen las palabras del Magnificat. La Virgen María, que expresa su gozo y su alegría por ese hijo que lleva en su vientre, que rebosa de gozo, de alegría y participa de ese amor a Isabel, que manifiesta la misión a la que viene ese hijo, a cumplir una misión: salvar al hombre del pecado y de la muerte, y destronar a los poderosos y exaltar a los humildes, y ante todo a cumplir su promesa, la promesa que ha hecho a todos, desde Abraham a todos los patriarcas, que por siglos se ha anunciado la venida de Cristo. Ahora se cumple. 3 meses dura la Virgen María con Isabel. Ve nacer a Juan el Bautista, ayuda a que nazca Juan el Bautista y se retira a su casa. Es la actitud de la Virgen María, pero todo lo fue discerniendo. Si Dios le anunciaba a Isabel: espérate un hijo, fue a ayudarle, pero fue a aprovechar, y esa experiencia la aprovechó para cuando llegara su momento. Y cuando llegó el momento, era precisamente eso. Cuando ella tuvo a Cristo Jesús, sabía lo que tenía que preparar, sabía lo que se necesitaba, sabía cómo se tenía que hacer, porque así ayudó a Isabel. Son las cosas que Dios va haciendo, como Dios en la propia vida va manifestando muchas cosas al hombre para que el hombre las aproveche, y con el tiempo Dios le manifiesta cómo poder, lo que le ha aprendido y enseñado, cómo lo va a vivir. Así son las cosas de Dios. Las cosas no suceden porque sí, tienen su razón de existir. Todo tiene su razón y un porqué. Por eso la Virgen María, al ir a la casa de Isabel, a servir con humildad, ayudarle, ser la humilde, manifestar su humildad, aprendió también ahí de Isabel. Aprende cómo atender un parto, para que cuando ella llegue el momento, así lo atendió ella. Atiende su parto sin dolor, porque no conoció pecado la Virgen María. Atiende su parto y sabía lo que necesitaba de lo que aprendió con Isabel. La vida así va enseñando, y con el tiempo lo va uno aprovechando y decir: esto lo aprendí, ahora Dios me lo presenta, aquí es donde lo debo de aprovechar. Y así es la vida. Eso lo discernió la Virgen María, porque su corazón estaba limpio, abierto a la voluntad de Dios, dispuesto a la voluntad de Dios, y vean cómo las cosas se van dando. Pues hoy, ante el ejemplo de la Virgen María, ante ese testimonio de ella, ejemplo de humildad de Isabel, reconocer a la Virgen María, a una jovencita de 16 años, y reconocerla como la Madre de Dios, es una gran fe, es tener fe. Es como una simple jovencita y reconocerla en ella como la Madre de Dios. Será bajita la Virgen María. Ahí vio Isabel a la presencia de Dios y reconoció que ella es la Madre de Dios. Esa es humildad y esa es fe, tener fe.
La actitud de la Virgen María, su humildad para ir a servir, ir a atender. La misma Madre de Dios, servir a los demás. Por eso Cristo aprendió a servir, porque lo aprendió de su madre. Cristo, la Virgen María formó a Cristo humanamente, le educó y le formó, y eso es la actitud de la Virgen María son actitudes que tenía Cristo. Fue educado por ella y así actuaba él. Actuaba de acuerdo como fue formado por su propia madre, la Virgen María. Pues ojalá que entendamos y nos quedemos con esa virtud, humildad. Y pedirle a Dios que nos haga crecer en la humildad. Y el que es humilde sabe servir. Se reconoce en su limitación, reconoce que lo que puede ofrecer a los demás, su servicio en bien de los demás. Reconoce que también necesita de los demás, como fue el caso de Isabel. Humildad, reconoce a la Virgen María. La Virgen María, ver que necesita aquella mujer ayuda y la ayuda. Y ante todo, reconocer con humildad, estamos en las manos de Dios, tal como lo hizo la Virgen María. Que pues en esa actitud de humildad seamos capaces de servir a los demás sin distinción. Pónganse de pie.